Cuando se hace porque se hace nomás, tipo, si no tenés que conseguirte sponsor, ¿viste? No tenés que pensar en nada, no le des nada a nadie. O sea, ahí es lo que me está faltando hoy en día, una revista de fotocopias. Una revista tipo hecha en blanco y negro, que no esté preocupada porque Nike ponga la guita para poder hacerla. Y claro, y gente como nosotros de nuestra edad, tipo, le cuesta eso porque o sea, no podés hacer algo de hobby tan en serio. La movida juvenil de la postdictadura tuvo otros canales de expresión además de la música rock y la militancia política. A través de fanzines fotocopiados o de impresión en offset, empezaron a circular decenas de publicaciones que marcaron un relato generacional que no estaba siendo registrado por la sociedad adulta. Gas subterráneo, suicidio colectivo, cable a tierra y la oreja cortada fueron las experiencias más significativas del fenómeno. En sus páginas empezaron a publicar jóvenes voces que luego destacarían en la literatura y el periodismo. Gustavo Scanlar, Fernán Cisnero, Lalo Barrubia, Pedro Dalton. Yo sacaba un libro siempre para leer en la Biblioteca Artigas Washington que era sobre la generación Beat. Y yo leía siempre ese libro. Y Gerardo, el recuerdo que yo tengo, es Gerardo buscando que yo veo venir al hermano de mi amigo y buscando el mismo lugar donde yo acababa de sacar ese libro. Y que yo le dije, ¿estás buscando esto? Y ahí como que empezamos a hablar y hablar y hablar y él me dijo que tenía un proyecto de revista o ganas de hacer algo y yo como que estaba buscando algo, dije más bien. Y a partir de ahí se fue creando como un imaginario que además después lo reflejamos en las distintas secciones que habíamos inventado en la revista, ¿no? Es decir, toda esa estética más de cañerías, de jugar un poco con el underground y con lo que es ser subterráneo, ¿no? Y ahí empezamos, el otro día, eso fue en noviembre del 86, por ahí, poco antes de Montevideo Rock. Y ahí me presentó a Jorge Bonomi, que fue el tercer integrante, y con el tiempo conocí a Pedro Dalton, que fue el otro cuarto integrante, y fuimos los primeros en eso, en empezar la revista. Gas, bueno, es generación ausente y solitario. Fue un poco la definición. Cuando pensamos en sacar la revista, evidentemente había que como abarcar un poco lo que queríamos representar, pero sí creo que enmarcaba un poco toda esa idea que queríamos reflejar de lo que era la prensa underground y cómo queríamos trasladar esa cosa que está en uruguaya de querer trasladar un fenómeno a veces foráneo, adaptarlo, reprocesarlo y sacar una propuesta, ¿no? Me llamó Gerardo Michelin, que nos conocíamos de Lelio Fernández, para decirme que estaba por hacer como una revista, y se había enterado que yo dibujaba, no sé qué, y bueno, vino él con Jorge Bonomi y nos fuimos al Bar Prado, que estaba enfrente de casa, y me mostró sus ideas y me pareció genial Gas, Generación Ausente y Solitaria. Vi que el loco tenía como craneado una cosa que estaba increíble, y el logotipo con los cañitos, o sea, me pareció magistral, entonces me dio como unos títulos para probar, a ver qué se me ocurría para hacerlos con tinta china y eso. Y me llamó, creo, a los 4 días, a ver si había hecho algo, y entonces le dije que no. Me dice, bueno, está, porque el dibujante anterior que tenían, tipo, lo había dejado clavado, o sea, no encaraba, o sea, no iba para adelante, ¿viste? No tuve tiempo, no tuve no sé qué, tipo, entonces, claro, me llamó en la misma ya como con miedo, que los dibujantes son todos así, ¿no? Y le digo, no hice nada, vos. Bueno, está, viste, la voz de decepción a través del teléfono. Yo digo, no, estúpido, tengo todo hecho. Querés venir a ver, hice más cosas, hice varias pruebas, no sé. Tengo el recuerdo que la primera vez que imprimimos la revista fue ir con Fernán a un pool en Positos y empezar a encarar a uno por uno, a decir, che, mirá, estamos sacando esta revista,
no sé, el precio era irrisorio, pero... Y eso de ver que la gente lo empezaba como a comprar y que tampoco nos mirábamos un poco con Fernán y con Jorge como diciendo, bueno, sí, pero esto, qué raro, ¿no? Es decir, están un poco pagando por esta revista, pero sobre todo porque por estar comprando algo donde nos estamos expresando. Es decir, básicamente lo que queríamos también era expresar un montón de cosas, ¿no? La revista en realidad salió en mayo del 87, o sí, abril-mayo del 87, y eran ganas de escribir algo, no sé, no sabíamos qué, pero era la posibilidad de hacerlo. Conseguimos una imprenta, me acuerdo, a través de mi madre. Conseguimos una imprenta que nos hacía precio y empezamos a tirar como ideas de cosas y de un artículo de rock y un artículo que más o menos dijera algo de lo que nos pasa. Mucha catarsis adolescente, claramente. Gran parte de la personalidad de la revista la fuimos forjando un poco a partir de lo que no queríamos ser o lo que no queríamos hacer. Es decir, veíamos lo que significaba ser militante en esa época, los temas de debates, las dinámicas o la gente, y no nos sentíamos identificados. Villa Bearres pasó a ser como un punto de encuentro, y justo el puesto de discos de Orlando del Mono y de fotos también, era un poco como el epicentro, porque también esa zona del Parque Villa Bearres atrás también tenía mucho espacio y la gente se iba juntando, y la verdad que era una época donde aparecían personajes debajo de las piedras, era increíble, había gente que te aparecía y uno que de repente hacía licor de huevo. Entonces lo que no vendía después, no sé, tomábamos todos ahí, aparecía gente muy interesante y como cada uno un poco con su historia, con su rol. Los personajes eran alucinantes, yo no sabía que existía en Montevideo gente así. Algunos por suerte todavía están, otros no. Me acuerdo de Pepe Trueno, que era amigo de Pedro, era de los que primero habían seguido a Los Estómagos, amigo de Bonchi. Ese no está. Después Tibor, otro compinche, Vicente, el hermano de Pablo Martín. Eran personajes que eran increíbles, o sea, en el aspecto, en la cabeza, la generosidad también. A veces te podían impresionar un poco porque jugaban un papel así como de que, no, que yo estuve en Londres y soy muy rudo y no sé qué. Y de repente, yo qué sé, les quedaba medio vaso de cerveza y te convidaban a 5 personas o se interesaban, era como una cosa ambigua. Y bueno, después yo qué sé, Scanlar también, pasaba mucha gente por ahí. La televisión, las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran... Y aparecieron otras revistas, bueno, yo me acuerdo principalmente de Cable a Tierra y de Suicidio Colectivo. Son las que más me acuerdo. Quizás porque fue cuando los conocía mucha gente de esa generación, porque por ese lado éramos nosotros ahí y muy vinculados con el rock de alguna manera, y gente como Forlán también, que me parece que está bueno recordarlo, y que fue como el gran impulsor, ¿no? Nosotros éramos los de 30 y pico, los únicos que estábamos participando de eso en esa época, de 30 y pico. Los demás eran todos unos guachos que yo los adoraba, o sea, para mí era impresionante lo que estaba pasando con la juventud en ese momento. Estaba diciendo un montón de cosas que nosotros no pudimos decir cuando éramos jóvenes, además, ¿viste? Pac, ¿entendés? Y yo me sentía re hermano con los tipos. Después hubo muchos que yo critiqué, ¿viste eso? Del establishment para quedar en determinados puestos, no sé, en la prensa acá, allá, ¿viste? Pero bueno, eso siempre pasa, ¿viste? Hay como un filtro, un colador de todo, ¿no? No, el espectro de las revistas subterráneas fue muy amplio. Lo que pasa es que nosotros nos sentíamos que habíamos sido los primeros, que teníamos patentado, entre comillas, el nombre de subterráneo y bueno, y evidentemente todo lo que salía un poco, que salió después, nos costó un poco saber que no éramos los únicos, pero también nos daba una alegría, ¿no?
pienso que todo era como, hay que hacer algo. Y me parece que capaz que fuimos conscientes de los contenidos cuando algunos de nosotros se embarcaron en las racias, por ejemplo. En la campaña antirracias, que fue un invento, de alguna manera fue uno de los promotores de la revista. Y ahí yo pensé como que tomé conciencia de que esto era como más que un juego y que podíamos estar no solo poniendo la poesía mala que podíamos llegar a escribir nosotros o los artículos torpemente redactados, que tenían para mí un valor en sí mismo, a pesar de que en ese momento me parecía que estaban mejor redactados de lo que están. Pero me parece que no había como una conciencia muy... Yo por lo menos tenía una conciencia de estamos haciendo una patriada, por decirlo de alguna manera, o estamos haciendo algo, diciendo cosas importantes. Siempre entendí que era más como unas ganas de decir cosas y que no había los medios necesarios. Estaba toda la parte artística de dibujo y de historieta que estaba Pedro, que era un poco su terreno. Después estaba la parte más poética, que por ahí la abarcaba Fernán. Jorge, la parte era musical. Cada uno tenía como su aspiración de querer ver reflejado. Y después yo, no sé, estaba como con una parte media extraña de entre relaciones públicas, contactos y tratar de guiar un poco algunas cosas. Quizás también una parte con un sesgo más político, ¿no? Fue como todo medio vertiginoso. Y hasta que se terminó, no sé todavía por qué se terminó. Porque se terminan las cosas, supongo. No sé.